Parte 1. Crecí escuchando la misma frase repetida como si fuera ley familiar: aquí no necesitamos títulos, necesitamos manos que trabajen. En mi casa, ir a la universidad nunca fue visto como progreso, sino como traición. Durante años pensé que exageraba cuando sentía que mi futuro ya estaba decidido por otros, hasta que llegó el día en que entendí que no era una sensación, era un plan que no incluía mi opinión. Mi familia ha tenido la misma fábrica durante 3 generaciones. Nada enorme, nada industrial gigante, pero lo suficiente para sostener a todos y para convertir el negocio en identidad. No era solo trabajo. Era orgullo, tradición, discurso diario. En cada comida se hablaba de producción, pedidos, turnos, proveedores. Yo aprendí esos términos antes que muchos temas escolares. Desde pequeña me llevaban a ayudar. Al principio era simbólico: ordenar cajas, pegar etiquetas, llevar registros simples. Pero con los años la ayuda dejó de ser opcional y empezó a ser expectativa. Los fines de semana ya no eran descanso, eran turno. Vacaciones significaba jornada completa. Si decía que tenía tarea, me respondían que el negocio también era escuela. Nunca odié el trabajo duro. Lo que me incomodaba era la ausencia de elección. Mientras mis primos hablaban de quedarse definitivamente en la fábrica, yo pasaba horas leyendo sobre carreras, universidades, becas. No lo decía en voz alta porque ya conocía las reacciones. Cada vez que mencionaba estudios superiores, alguien soltaba una risa corta o un comentario sobre perder el tiempo para terminar de oficinista mal pagada. Pero yo tenía claro algo: no quería que toda mi vida estuviera limitada a una nave con ruido de máquinas y horarios heredados. En la preparatoria empecé a destacar académicamente. No porque fuera genio, porque me obsesioné con abrir una puerta distinta. Mis calificaciones empezaron a traerme reconocimientos pequeños, luego menciones, luego recomendaciones. Cada logro fuera del mundo de la fábrica era celebrado por mis maestros, y minimizado en mi casa. La respuesta típica era: eso no paga cuentas aquí. Recuerdo el día que una orientadora escolar me habló de una beca competitiva. Cuando me explicó los requisitos y vi que cumplía casi todos, sentí una mezcla de emoción y miedo. Emoción por la posibilidad. Miedo por la reacción familiar. Porque aplicar sin decirlo ya era considerado deslealtad. Aún así apliqué. Lo hice en silencio. Formularios de madrugada. Ensayos escritos en la biblioteca. Cartas de recomendación que pedí con discreción. No porque me avergonzara, porque necesitaba proteger la oportunidad antes de que la aplastaran con opiniones. El correo de aceptación llegó un martes por la noche. Beca parcial. Universidad reconocida. Programa exigente. Entrada confirmada. Lo leí 3 veces. Luego me quedé mirando la pantalla sin saber si sonreír o prepararme para la guerra. Porque en mi casa eso no sería una celebración, sería un desafío directo al plan familiar. Decidí decirlo en la cena del domingo, cuando todos estaban. Pensé, ingenuamente, que si lo explicaba con calma, con números, con proyección, lo entenderían. Que verían que no estaba rechazando la familia, sino construyendo mi camino. No fue así. Ni cerca. La mesa quedó en silencio cuando lo anuncié. No un silencio de sorpresa, un silencio de desaprobación compacta. Mi padre fue el primero en hablar. No levantó la voz. No hizo drama. Solo dijo que esperaba que fuera una broma tardía. Esa reacción dolió más que un grito. Expliqué lo de la beca, el programa, las oportunidades. Nadie preguntó detalles. Nadie mostró curiosidad. Solo objeciones. Que la fábrica necesitaba relevo joven. Que la sangre no abandona el negocio. Que estudiar teorías no produce dinero real. Cada frase era un muro. Intenté negociar, estudiar y ayudar medio tiempo. Rechazado. Intenté proponer un periodo de prueba. Rechazado. Intenté explicar que no estaba huyendo, estaba creciendo. No lo aceptaron. Esa noche escuché algo que no olvidé. Si te vas a la universidad, no cuentes con esta casa como base. No era metáfora. Era condición.
Me fui a dormir entendiendo que mi decisión académica acababa de convertirse en línea divisoria familiar. Y todavía no sabía que lo que venía después sería mucho más duro que una discusión de cena. Quiero preguntarte algo. Si tu familia te da a elegir entre tu futuro profesional y pertenecer al núcleo familiar, ¿qué elegirías tú? Te leo en comentarios. Parte 2. Después de esa cena no hubo explosión inmediata. No gritos, no portazos, no amenazas repetidas. Lo que hubo fue algo más incómodo, distancia calculada. Durante los días siguientes me hablaron lo estrictamente necesario. Respuestas cortas. Miradas largas. Como si ya hubiera cruzado una línea invisible y ahora estuviera en territorio condicional. Al principio pensé que era una reacción emocional que se iba a suavizar. Me dije que cuando vieran que hablaba en serio, pero también con responsabilidad, cambiarían de postura. Así que intenté abrir la conversación de nuevo con mi padre, esta vez a solas. Preparé números, horarios, opciones de compatibilidad entre estudio y apoyo parcial en la fábrica. No fui con ilusión, fui con estrategia. No funcionó. Me escuchó completo sin interrumpir. Eso me dio una falsa esperanza. Cuando terminé, me respondió con una calma que pesó más que un regaño. Dijo que el problema no era el horario. Ni el dinero. Ni la logística. El problema, según él, era el mensaje. Si yo me iba a la universidad, estaba diciendo que el negocio familiar no era suficiente para mí. Intenté explicarle que querer algo distinto no significa despreciar lo existente. Pero para él sí. En su lógica, continuidad era lealtad, y desviación era rechazo. No había punto medio. Ese mismo día retiraron algo que hasta entonces yo daba por sentado, el apoyo básico. Dejaron claro que no cubrirían transporte, materiales ni ningún gasto relacionado con la universidad. No como castigo, según sus palabras, sino como coherencia con mi decisión independiente. La frase sonaba ordenada, pero el fondo era presión. Por suerte, la beca cubría la mayor parte. Pero no todo. Empecé a buscar trabajo de medio tiempo antes incluso de iniciar clases. Mandé solicitudes, tomé turnos cortos, acepté horarios incómodos. No lo viví como sacrificio heroico, lo viví como precio de entrada. Cada turno era una confirmación de que mi camino ya no tenía red familiar debajo. Lo que más dolió no fue lo económico. Fue lo simbólico. En la fábrica dejaron de asignarme tareas. No como descanso, como exclusión. Mis primos seguían entrando a reuniones operativas. Yo ya no era llamada. Cuando preguntaba, decían que asumían que estaba demasiado ocupada con lo académico. El tono parecía respetuoso, pero el efecto era expulsión progresiva. Un fin de semana intenté ayudar como antes, pensando que la acción podía suavizar tensiones. Me detuvieron en la entrada con una frase que todavía recuerdo palabra por palabra: si no vas a estar aquí a largo plazo, no tiene sentido entrenarte más. Entrenar. No hija. No familia. Recurso. Entendí entonces que para ellos mi valor estaba ligado a mi utilidad dentro del sistema que ya existía. No a quien yo era fuera de él. La noticia de mi ingreso a la universidad empezó a circular entre parientes. No por mí. Por versiones. Y cada versión venía con un matiz, que me creía superior, que quería escapar del trabajo real, que ahora me sentía de oficina. Las historias cambian rápido cuando no las cuentas tú. Aprendí algo duro en ese periodo: el vacío social dentro de tu propia familia pesa más que la oposición abierta. Cuando te discuten, existes. Cuando te ignoran, te borran. El día que me llegó el calendario oficial de clases sentí emoción y vértigo. No solo empezaba una carrera. Empezaba una vida sin respaldo del lugar donde crecí. Guardé el documento como quien guarda un boleto de salida y una carta de renuncia al mismo tiempo. La noche antes de mi primer día nadie me preguntó a qué hora entraba. Nadie. Y fue ahí cuando entendí que el corte no era amenaza futura. Ya estaba en marcha. Déjame preguntarte. ¿Qué pesa más, que tu familia te discuta, o que actúe como si ya no contaras? Te leo en comentarios. Parte 3.
Mi primer día en la universidad empezó con una sensación extraña de libertad mezclada con duelo. Veía a otros estudiantes llegar con sus padres, tomarse fotos, cargar mochilas nuevas, recibir consejos de último minuto. Yo llegué sola, con una mochila usada, una libreta reciclada y una determinación que pesaba más que todo lo que traía encima. No me sentí víctima. Pero sí consciente del contraste. Mientras caminaba por el campus entendí que estaba entrando a un mundo donde nadie conocía mi apellido ni la fábrica ni la historia familiar. Era solo yo. Sin etiquetas heredadas. Sin expectativas impuestas. Eso era aterrador, y también profundamente aliviante. Las primeras semanas fueron duras en un sentido práctico. Trabajaba turnos nocturnos 3 días a la semana, estudiaba de día y dormía en bloques fragmentados. Aprendí a comer rápido, a leer en transporte, a grabar resúmenes en audio para repasarlos caminando. No era romántico. Era funcional. Lo que me sorprendió fue descubrir que rendía bien incluso cansada. No perfecta, pero firme. Cada buena calificación se sentía como una pequeña validación privada. No tenía a quien mostrársela en casa, pero yo sabía lo que significaba. Intenté mantener contacto familiar al inicio. Mandaba mensajes cortos, fotos del campus, comentarios neutrales. Las respuestas eran breves o tardías. A veces solo un «ok» o un visto sin texto. Con el tiempo dejé de enviar actualizaciones. No por orgullo, por economía emocional. Un domingo decidí visitar la casa para no perder totalmente el vínculo. No avisé con mucha anticipación porque no quería dar espacio a que me dijeran que no fuera. Cuando llegué, había comida familiar en marcha. Todos estaban ahí. Pero la reacción no fue bienvenida, fue incomodidad. No hubo abrazo. No hubo pregunta. Solo sorpresa seca. Me senté, ayudé a servir, actué normal. La conversación siguió, sin incluirme. Hablaban de pedidos grandes, cambios de proveedor, ajustes de turno. El mundo seguía girando sin mí perfectamente. Y lo hacían notar sin decirlo. En un momento uno de mis tíos preguntó, con tono medio burlón, cómo iba mi vida de teórica. No respondí con ironía. Expliqué una materia que me entusiasmaba. A mitad de la explicación me interrumpió para decir que eso no servía para producir nada tangible. Algunos rieron. Nadie lo contradijo. Ahí entendí que no era visita, era recordatorio de postura. Cuando me fui, mi padre me acompañó a la puerta. Pensé que diría algo distinto en privado. No fue así. Solo repitió que todavía estaba a tiempo de regresar al camino seguro. Esa frase revelaba todo, para él, mi elección no era válida, era desviación temporal. Esa noche lloré. No por arrepentimiento. Por pérdida. Porque aceptar tu camino a veces implica aceptar que ciertas versiones de vínculo no van a acompañarte. Después de eso dejé de ir con frecuencia. En la universidad, en cambio, algo empezó a cambiar. Una profesora notó mi disciplina y me invitó a participar en un proyecto de investigación como asistente. Era pequeño, pagado, y relacionado con mi carrera. Acepté sin dudar. No solo por el dinero, por dirección. Por primera vez alguien apostaba por mi potencial futuro, no por mi utilidad inmediata. Ese proyecto se convirtió en mi nuevo centro. Pasaba horas ahí, aprendiendo, resolviendo, proponiendo. Descubrí que me gustaba profundamente lo que estaba estudiando. No como escape, como vocación real. Y fue justo cuando empecé a destacar ahí, que mi familia volvió a buscarme. Pero no por reconciliación. Por necesidad. Te dejo la pregunta de hoy. ¿Cuándo te rechazan mientras luchas, deberían poder volver cuando empiezas a avanzar? Te leo en comentarios. Parte 4. El primer mensaje llegó después de casi 2 meses de silencio casi total. No fue cálido ni largo. Fue directo, necesitamos hablar contigo esta semana. No decía para qué. No decía por qué. Solo urgencia. Reconocí el número de mi padre, pero el tono no era personal, era operativo. No respondí de inmediato. No por venganza, por cuidado.
cuando el contacto solo aparece en momentos estratégicos, aprendí a no reaccionar en automático. Pregunté el motivo. Tardó horas en contestar. Dijo que era sobre un asunto de la fábrica donde yo podía ayudar. Esa frase me llamó la atención. Durante meses no fui necesaria. Ahora sí. Acepté reunirme, en un café, no en la casa, y llevé la conversación preparada en mi cabeza. No esperaba disculpas. Esperaba contexto. Llegaron mi padre y uno de mis tíos. Sin rodeos me explicaron la situación, habían perdido a 2 supervisores técnicos casi al mismo tiempo. Uno renunció por una oferta mejor. El otro por conflicto interno. Eso había dejado procesos críticos sin control adecuado y estaban acumulando errores de producción. Escuché todo sin interrumpir. Luego vino la parte donde entraba yo. Sabían, por terceros, que yo estaba trabajando en un proyecto universitario relacionado con optimización de procesos y análisis de flujo operativo. Querían que revisara su sistema, hiciera diagnóstico y propusiera ajustes. Lo dijeron como si fuera colaboración natural. Como si no hubieran cuestionado el valor de mi formación semanas antes. No sentí satisfacción. Sentí claridad irónica. Pregunté si querían contratarme formalmente como consultora externa temporal. Se miraron entre ellos. Mi tío sonrió incómodo. Mi padre dijo que pensaban más en apoyo familiar. Esa expresión otra vez, familiar cuando conviene, prescindible cuando no. Expliqué con calma que mi tiempo ahora tenía estructura, trabajo, universidad, investigación. Que ayudar implicaba costo de oportunidad. No dije una cifra todavía. Solo el principio. Les incomodó más eso que un no directo. Intentaron reformular, experiencia para mí, práctica real, exposición. Todo lo que antes llamaban innecesario ahora era valioso, siempre que no implicara pago. La contradicción era tan evidente que casi dolía. Les pedí acceso a datos para evaluar alcance antes de responder. Dudaron. Otra señal importante, querían solución, pero no transparencia completa. Aún así acordamos que me enviarían información básica. Esa noche me mandaron reportes parciales. Incompletos, pero suficientes para detectar algo serio, no solo faltaban supervisores, habían estado operando con métodos desactualizados y controles manuales donde ya no eran sostenibles. El problema no era la ausencia reciente, era atraso acumulado. Preparé un análisis preliminar simple y objetivo. Sin adornos. Sin juicio. Solo hallazgos y riesgos. Se los envié con una nota clara, esto es diagnóstico inicial, la intervención real requiere contrato y alcance definido. La respuesta tardó poco. Querían que fuera a la planta a revisar en sitio, como antes. Como antes significaba gratis, informal y disponible. Respondí que si iba, sería como profesional invitada, no como relevo automático. Esa fue la primera vez que marqué un límite económico explícito con ellos. Y no les gustó nada. El siguiente mensaje no fue técnico, fue emocional. Decía que me estaba volviendo fría, que el conocimiento no debía ponerse por encima de la familia, que antes yo ayudaba sin condiciones. Lo leí completo sin responder. Porque entendí el patrón, cuando no pueden negociar términos, intentan negociar culpa. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. No estaba enojada. Estaba posicionada. Déjame preguntarte. ¿Ayudar a la familia sigue siendo ayuda, si te piden que ignores el valor de tu trabajo? Te leo en comentarios. Parte 5. Después de que dejé claro que solo participaría con condiciones profesionales, la comunicación volvió a enfriarse. No hubo discusión abierta. No hubo reproche directo. Solo silencio otra vez. Pero esta vez el silencio era distinto, no de rechazo, de evaluación. Como si estuvieran decidiendo si yo valía el costo de tratarme como externa. Pasaron 9 días sin respuesta. Yo seguí con mi rutina, clases, turnos, investigación. No los llamé. No pregunté. Aprendí que cuando alguien quiere algo de verdad, encuentra la forma de volver con claridad. Volvieron. Esta vez con un correo, no mensaje. Formal. Con asunto técnico.
Decía que aceptaban revisar una colaboración limitada y que querían propuesta de alcance y honorarios. Lo leí 2 veces porque el cambio de tono era total. Ya no era apoyo familiar. Era servicio específico. Preparé la propuesta como lo haría para cualquier cliente: objetivos, fases, entregables, tiempo estimado, costo. Nada inflado. Nada simbólico. Valor justo de mercado para alguien en mi nivel con respaldo académico. También incluyó una condición: acceso completo a datos operativos reales. Sin eso, no trabajaba. La reunión de revisión fue tensa pero correcta. Me hicieron preguntas duras, lo cual era válido, y yo respondí con datos. No con emociones. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giraba alrededor de si yo pertenecía ahí, sino de si mi trabajo servía. Firmaron. No celebré. Pero sí respiré distinto. Entré a la planta la semana siguiente con credencial de visitante profesional, no como hija colaboradora. El detalle parecía pequeño, pero para mí era enorme. Cambiaba la posición desde la que hablaba. Ya no era la que se fue. Era la que fue contratada. El diagnóstico en sitio confirmó lo que había visto en los reportes: procesos duplicados, controles manuales propensos a error, inventario mal sincronizado, cuellos de botella invisibles porque siempre los resolvían con horas extra en lugar de rediseño. No era desastre, pero sí ineficiencia cara. Entrevisté personal, observé flujos, tomé tiempos. Algunos empleados me miraban con sorpresa. Me conocían de antes, pero ahora hacía preguntas técnicas que nadie había hecho ahí. Noté algo importante: muchos sabían dónde estaban los problemas, solo que nadie se los preguntaba en serio. Entregué el primer informe con 3 cambios de impacto rápido y bajo costo. Los implementaron con escepticismo. 2 semanas después, los números mejoraron de forma visible. No espectacular, pero medible. Y en operaciones, lo medible manda. La reacción fue interesante. No hubo felicitación directa. Hubo respeto silencioso. Mi padre empezó a hacerme preguntas técnicas sin tono condescendiente. Mi tío dejó de explicar cosas obvias como si yo no entendiera. No era reconciliación, era recalibración de percepción. Pero junto con el respeto llegó algo que yo no esperaba tan pronto: dependencia. Empezaron a pedirme opinión fuera del alcance firmado. Ajustes extra. Revisiones no contempladas. Consultas urgentes, rápidas. El clásico deslizamiento de frontera. Cuando algo funciona, quieren más, aunque no esté acordado. Recordé una regla básica que aprendí trabajando: lo que no se delimita, se expande hasta agotarte. Así que dije que cualquier ampliación debía agregarse por escrito. El ambiente volvió a tensarse. Porque una cosa es aceptar pagar por ayuda puntual. Otra es aceptar que ya no controlas a quien ayuda. Y ahí empezó la segunda fase del conflicto, ya no por mi decisión de estudiar, sino por mi decisión de cobrar. Te pregunto algo. Cuando la familia empieza a respetarte solo después de pagarte, ¿eso repara algo, o lo confirma todo? Te leo en comentarios. Parte 6. Después de que exigí que cualquier trabajo extra se agregara por escrito, el trato volvió a dividirse en 2 capas muy claras. En lo profesional, correcto. En lo personal, frío. Ya no había burla sobre la universidad ni comentarios sobre teoría inútil. Pero tampoco había cercanía. Era como si hubieran aceptado mi utilidad, sin aceptar todavía mi decisión. Firmamos una ampliación de alcance. Más horas, más análisis, más responsabilidad. Yo seguí trabajando con el mismo método: datos, pruebas piloto, métricas. Nada de promesas grandes. Solo mejoras verificables. Implementamos un sistema simple de control de flujo que redujo errores repetitivos y permitió detectar retrasos antes de que explotaran. Los resultados empezaron a notarse en dinero real. Eso cambió la energía del lugar. Algunos supervisores que al inicio estaban a la defensiva ahora pedían capacitación. Operarios que pensaban que yo venía a criticar desde el aula, empezaron a traerme problemas para resolver. Cuando la gente ve que ayuda sin humillar, coopera. Esa fue una lección importante. Pero el cambio que más me sorprendió no vino del personal.
Vino de mi padre. Un día me pidió revisar juntos los indicadores semanales. No como jefe, como colega técnico. Usó mis tablas, mis categorías, mis criterios. No lo mencionó explícitamente, pero era reconocimiento práctico. Y en su mundo, eso valía más que un elogio. Aún así, no confundí respeto operativo con reconciliación emocional. Son cosas distintas. El punto de fricción regresó cuando presenté la fase 3 del plan, modernización parcial de compras y trazabilidad digital. No era gasto descontrolado, era inversión gradual. Pero implicaba cambiar hábitos de décadas. Ahí aparecieron las resistencias de siempre, así se ha hecho siempre, no necesitamos sistemas, esto complica. Defendí la propuesta con números, no entusiasmo. Ahorro proyectado, reducción de pérdida, velocidad de respuesta. Al final aprobaron una versión piloto. Funcionó. Y cuando funcionó, pasó lo predecible, querían implementarlo completo, pero sin el costo completo de mi acompañamiento. Volvió la frase peligrosa, ya que estás aquí. Respondí con otra, ya que funciona, se formaliza. No levanté la voz. No me justifiqué. Solo señalé el contrato. El límite escrito protege cuando la emoción presiona. Esa noche recibí un mensaje largo de un familiar diciendo que me estaba volviendo demasiado empresarial, con mi propia sangre. Lo leí con calma. Entendí algo, cuando estableces precio, algunos lo interpretan como distancia. Pero en realidad es claridad. Mientras tanto, fuera de la fábrica, mi vida universitaria también avanzaba. El proyecto de investigación en el que participaba fue presentado en un congreso estudiantil y recibió mención especial. No era fama, pero sí señal de camino. Mis profesores empezaron a recomendarme para prácticas competitivas. No compartí la noticia en casa. No por rencor. Porque aprendí que no todo logro necesita audiencia equivocada. Semanas después, con los nuevos procesos ya estabilizados, presenté el informe final. Resultados medibles, proyección anual, riesgos pendientes. Trabajo completo. Cerrado. Profesional. Pensé que ahí terminaba todo. Pero fue justo ahí cuando me hicieron una propuesta que no tenía que ver con consultoría. Tenía que ver con control. Y venía disfrazada de oportunidad. Quiero saber tu postura. ¿Cobrar por tu trabajo a la familia crea distancia, o crea respeto real? Te leo en comentarios. Parte 7. Pensé que después del informe final y el cierre de la consultoría, la relación volvería a su estado mínimo, cordialidad funcional y distancia emocional. Pero me equivoqué. Cuando un sistema se acostumbra a una mejora, no quiere perderla. Y cuando esa mejora viene de alguien que antes consideraban prescindible, aparece un nuevo tipo de interés. Mi padre me pidió otra reunión. Esta vez en su oficina dentro de la planta. No en sala de juntas, en su espacio. Ese detalle no era menor. Era territorio simbólico. Acepté, sabiendo que la conversación no sería técnica. No lo fue. Me dijo que los cambios habían funcionado mejor de lo que esperaban. Que varios clientes notaron la mejora en tiempos de entrega. Que los costos de retrabajo bajaron. Enumeró resultados como si estuviera presentando a un socio potencial. Luego llegó la propuesta, querían que me integrara de forma permanente a la empresa en un rol directivo de procesos. Sonaba grande. Importante. Casi reconciliador. Pero aprendí a no escuchar solo el título, sino las condiciones. El puesto implicaba dedicación completa, presencia diaria y pausa indefinida de mis estudios. Según él, podía retomar después, si todavía me interesaba. Esa frase reveló todo, mi carrera seguía siendo, en su mente, un accesorio reemplazable. Pregunté salario, autoridad real, margen de decisión y estructura de reporte. Las respuestas fueron vagas. Mucho nombre, poco poder. Mucha responsabilidad, control compartido. Era un cargo para aprovechar mi capacidad, no para respetar mi trayectoria. Le respondí que no dejaba la universidad. No hubo sorpresa visible. Creo que ya lo esperaba. Pero entonces cambió de argumento, dijo que la familia necesitaba liderazgo joven interno, no asesores externos que se van.
Otra vez la palabra familia usada como palanca. Le dije algo que me salió sin dureza pero con firmeza: yo no me fui, me sacaron cuando elegí estudiar. No respondió de inmediato. El silencio fue largo. No incómodo, honesto. A veces la verdad no genera gritos, genera pausa. Intentó una última variación: combinar medio tiempo directivo con medio tiempo académico. Revisé mentalmente la carga y supe que era inviable sin sacrificar ambos lados. No acepté. Propuse, en cambio, un esquema de consultoría periódica estructurada. Profesional. Limitada. Sostenible. No era lo que quería. Porque no buscaba mi ayuda. Buscaba mi regreso al control familiar. La conversación terminó correcta, pero fría. Sin enojo. Sin acuerdo. Dos posiciones claras. Pensé que ahí cerraba el tema. Pero los sistemas familiares no solo negocian en privado. También presionan en grupo. Y la presión grupal llegó la semana siguiente, en un evento donde no esperaba convertirme en el centro de la conversación. Déjame preguntarte. Una gran oportunidad, ¿sigue siéndolo si exige que abandones tu meta principal? Te leo en comentarios. Parte 8. La presión grupal llegó en forma de celebración familiar. Un aniversario importante de la fábrica. Evento grande, invitados, proveedores, clientes antiguos, empleados clave. No pensaba ir. Pero recibí una invitación directa, no genérica, firmada por mi padre. Decía que mi presencia era importante para la historia del negocio. La palabra historia me hizo sospechar que no era solo cortesía. Fui preparada para observar más que para hablar. Llegué, saludé, mantuve perfil bajo. Varias personas me reconocieron por el proyecto de mejora reciente y me felicitaron. Eso generó algo interesante: validación externa frente a la familia. Y cuando la validación viene de fuera, pesa distinto. La primera hora fue normal. Conversaciones sociales, recorridos, fotos. Luego vino el momento de los discursos. Mi padre habló de los fundadores, del esfuerzo, de la continuidad generacional. Todo esperado. Hasta que mencionó la nueva generación que regresa con preparación para fortalecer lo que es suyo. Y dijo mi nombre. No estaba anunciado. No estaba acordado. Sentí todas las miradas girar. Aplaudieron. No por mí, por la narrativa. La narrativa de retorno. La narrativa de integración. La narrativa que yo no había aceptado. Entendí al instante: estaba intentando fijar públicamente una decisión que en privado no logró negociar. Subí al escenario porque no hacerlo habría creado escena mayor. Pero subí con claridad mental. Tomé el micrófono y agradecí la invitación y el reconocimiento al proyecto técnico. Hablé de mejora operativa, de aprendizaje conjunto, de resultados medibles. Y luego dije la frase que cambió el ambiente. Mi contribución ha sido como consultora externa mientras continúo mi carrera universitaria, que sigue siendo mi prioridad principal. No fue confrontación. Fue precisión. El aplauso que siguió fue más corto. Más confundido. La narrativa pública se había desalineado. No ataqué. No acusé. Solo corregí el marco. Y eso fue suficiente para romper el intento de presión social. Al bajar del escenario, varias personas se acercaron a felicitarme por defender mi camino. Ese tipo de apoyo no hace ruido, pero hace efecto. La presión funciona mejor cuando crees que estás sola. Cuando no lo estás, pierde fuerza. Mi padre no me reclamó en ese momento. Sonrió para las fotos. Mantuvo protocolo. Pero su mirada ya no era de estrategia, era de aceptación forzada. Esa noche recibí mensajes de familiares que antes me habían criticado. Cambió el tono. Ahora hablaban de orgullo, de visión, de valentía. No porque yo hubiera cambiado, porque el resultado era visible. Mucha gente no respeta la convicción, respeta la evidencia. Ahí entendí algo incómodo pero real. No me estaban aceptando por ser quien soy. Me estaban aceptando porque funcionó. Y aunque suene duro, esa diferencia importa.
Pensé que con eso terminaría la tensión. Pero faltaba la conversación más difícil, la única que no podía resolverse con contratos, métricas ni discursos. La conversación directa, sin público, sin negocio, sin estrategia. Solo padre e hija. Y esa iba a definir qué quedaba, si algo, de la relación. Quiero leerte. ¿Corregir públicamente una narrativa falsa es valentía, o desafío innecesario? Te leo en comentarios. Parte 9. La conversación pendiente llegó 3 días después del evento. Sin rodeos. Sin pretexto técnico. Mi padre me llamó y dijo que quería hablar, no de la fábrica, no de la universidad, de nosotros. Acepté, pero puse una condición simple, sin interrupciones y sin convertirlo en negociación. Sorprendentemente, aceptó. Nos reunimos en un parque, no en la planta ni en la casa. Terreno neutral. Eso ayudó. Al principio habló él. Dijo que el discurso del aniversario lo había preparado con la esperanza de que yo aceptara públicamente lo que no acepté en privado. No lo dijo con orgullo, lo dijo con cansancio. Admitió que fue una jugada de presión. Escuchar esa palabra, presión, dicha por él y no por mí, cambió el tono completo. No lo interrumpí. Explicó que para él la fábrica no es solo negocio, es identidad, legado, prueba de valor personal. Que ver a su hija elegir otro camino lo sintió como rechazo a todo lo que construyó. No lo justificó, lo explicó. Y explicación no es lo mismo que excusa. Cuando terminó, me tocó hablar a mí. No preparé discurso. Solo verdad ordenada. Le dije que nunca rechacé su esfuerzo ni su historia. Que rechacé que mi vida ya estuviera asignada sin preguntarme. Que estudiar no fue escapar, fue elegir. Y que el dolor más grande no fue la discusión inicial, fue que me retiraran el lugar afectivo para intentar forzar la decisión. Hubo un silencio largo. Pero no tenso. Procesando. Entonces dijo algo que no esperaba escuchar, confundí continuidad con control. No fue una disculpa formal. Pero fue reconocimiento de error conceptual. Y a veces eso pesa más que la palabra perdón repetida sin entendimiento. También reconoció que cuando los cambios que propuse funcionaron, su resistencia perdió base. Que tuvo que aceptar, aunque no le gustara, que mi camino producía valor real. No simbólico. Real. No resolvimos todo. No abrazamos llorando. No prometimos relación perfecta. Pero redefinimos el marco, yo no era traición, era diferencia. Acordamos algo concreto, no volvería a haber presión para dejar la universidad. No volvería a usarse la familia como moneda de decisión profesional. Y cualquier colaboración futura sería bajo términos claros. No fue reconciliación total. Fue respeto funcional. Al despedirnos me dijo algo breve, tu madre habría estado orgullosa de tu firmeza. No sé si lo dijo para sanar o para cerrar, pero funcionó en ambos sentidos. Caminé de regreso con una sensación extraña, no de victoria, no de alivio completo, de alineación. Cuando tu identidad deja de estar en juicio constante, respiras distinto. Pensé que ahí terminaba la historia. Pero la vida no cierra con conversaciones, cierra con consecuencias sostenidas. Y la consecuencia real vino meses después, cuando llegó el resultado que nadie en mi familia esperaba, excepto yo. Te dejo la pregunta. ¿Es posible reconstruir respeto sin reconstruir cercanía total? Te leo en comentarios. Parte 10. Pasaron varios meses después de aquella conversación en el parque, y lo que definió el final de esta historia no fue una escena dramática ni un gesto espectacular. Fue la consistencia. Porque al final, las relaciones no cambian por lo que se dice en un día, cambian por lo que se sostiene en el tiempo. Seguí en la universidad, mantuve mi trabajo de investigación y tomé una práctica competitiva recomendada por mi profesora. El proceso de selección fue exigente, entrevistas técnicas, casos prácticos, evaluación de criterio. No le conté a mi familia hasta que tuve resultado. Aprendí que algunos anuncios deben hacerse con hechos ya confirmados. Cuando llegó la aceptación, no era solo una práctica. Era un programa de alto nivel con proyección directa a contratación. Línea de especialización clara. Futuro definido.
Exactamente el tipo de oportunidad que años antes me dijeron que no servía para nada real. Esta vez sí lo conté en casa. La reacción fue distinta a todo lo anterior. No hubo silencio de desaprobación. No hubo burlas. Hubo preguntas técnicas. Interés genuino. No porque ahora entendieran mi carrera, sino porque ahora veían resultados verificables. Puede sonar duro, pero es verdad, mucha gente respeta el proceso solo después del resultado. Mi padre escuchó todo y solo dijo, hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. En su lenguaje, eso es reconocimiento pleno. La relación no se volvió cercana de repente. No empezamos a hablar todos los días ni a compartir confidencias. Pero se volvió limpia. Sin presión oculta. Sin intentos de redirigir mi camino. A veces la mejor versión de un vínculo no es la más cálida, es la más honesta. La fábrica siguió aplicando varios de los sistemas que dejé implementados. De vez en cuando me consultan algo puntual bajo esquema acordado. Profesional. Limitado. Respetado. Ya no soy la que abandonó. Tampoco la que regresó. Soy la que eligió distinto, y funcionó. Con el tiempo entendí algo que me habría ahorrado muchas lágrimas al inicio. No todas las familias rechazan tus sueños por maldad. Algunas los rechazan por miedo a perder el modelo que entienden. Pero entender el origen no obliga a aceptar la presión. Elegir tu camino no es traicionar tus raíces. Es decidir qué haces con ellas. Si hubiera cedido para evitar el conflicto, hoy tendría paz superficial y frustración profunda. El conflicto fue caro emocionalmente, sí. Pero la coherencia personal lo valió. Porque vivir la vida que otros aprobaron no garantiza amor, solo garantiza silencio interno. Hoy puedo sentarme con mi familia sin defender mi decisión en cada conversación. No porque cambié yo, porque sostuve mi decisión el tiempo suficiente para que la realidad hablara por mí. Y si alguien que está escuchando esta historia está en ese punto donde elegir su camino parece romper su lugar de origen, quiero dejarle esto claro. Que te corten por crecer no significa que estabas equivocada. A veces significa que ibas primero. Te dejo la última pregunta de esta historia. Si tu entorno solo te apoya cuando ya triunfaste, ¿eso sigue siendo apoyo, o es validación tardía? Te leo en comentarios.